Bienvenidos a este nuevo encuentro del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. En el día de hoy vamos a hablar con especialistas de la cadena de valor del girasol, más precisamente con representantes de ASAGIR, la Asociación Argentina del Girasol. Para ello hemos convocado al presidente de ASAGIR, el ingeniero agrónomo Juan Martín Salas Oyarzún, quien es además productor agropecuario, al director ejecutivo de ASAGIR, al ingeniero agrónomo Guillermo Pozzi Jauregui, y también al economista Jorge Ingramo, quien es especialista en economía agraria y es consultor económico de ASAGIR. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Martín, perdón. ¿Qué tal? Ya te cambié el nombre, mirá. No hay Bueno, problema. muchísimas gracias por brindarnos estos contenidos que realmente son muy útiles para el desarrollo de nuestra profesión, entender un poco más la cadena del girasol y el agregado de valor que ella le brinda a toda la economía agropecuaria. Bueno, muchas gracias, Alberto. Me presento, soy Juan Martín Salas Oyarzún, soy agrónomo, como bien decías, productor agropecuario. Ya llevo 20 campañas agrícolas gestionando una propia producción y alguna producción de otros. Y bueno, represento a una institución, a CREA, adentro de la cadena de valor del girasol. Déjame decirte que ASAGIR es la institución, digamos, decana de las cadenas de valor de las economías de agricultura extensiva de la región pampeana. Nació hace más de 30 años. Y en ASAGIR es una asociación donde están representados los principales eslabones de la cadena de valor, la cadena del girasol. Estamos organizados como es la forma común en estas instituciones, por el sector de ciencia y tecnología, un sector proveedor de insumos, un sector de producción primaria, otro sector de comercialización y servicios vinculados a la comercialización, y el sector de industrialización y exportación del girasol. Así que bueno, si querés empezamos con la presentación. Vemos el primer slide. Ahí está el nombre de nuestra institución. ASAGIR estamos formalmente en comisión directiva una vez por mes. Hoy en día lo estamos haciendo por Zoom, obviamente, por las razones conocidas por todos. Nos ha permitido mejor asistencia en muchos sentidos, si bien bueno, se pierde el contacto personal y mucho del diálogo, pero bueno, mucha de la gente que participa en esta cadena y muchos de los representantes no viven en Capital Federal, donde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires nos cede un espacio, generosamente nos cede un espacio, y donde nos reunimos en cada reunión de comisión directiva. Así que bueno, hoy en día lo estamos haciendo virtualmente. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? El sector insumos está compuesto principalmente por los proveedores de semilla y de fitoterápicos y fertilizantes y de otros insumos generales de la producción agropecuaria. Luego está el sector de los productores, que en sí son productores, pero son toda ese ecosistema de pequeñas pymes de servicios vinculadas y formando una red con los productores y con asesores, etcétera, y proveedores de servicios específicos para la producción, que forman el entramado que es una característica y que forma el entramado que hace, yo diría que hace fuerte a la producción primaria en Argentina, ¿no? Esa especial forma de organización que hemos encontrado en Argentina, adaptándonos a un sistema de no subsidios, sino de exigencia por parte de la sociedad respecto de la carga tributaria, y que ha hecho que nos tengamos que hacer eficientes a la fuerza y generando
más que empleo directo, muchas oportunidades de trabajo que son capturadas por gente que quiere trabajar y progresar en el interior, ¿no? Luego viene el sector de acopio, comercio y transporte, obviamente fundamental para movilizar toda la producción y para movilizar también los insumos, ¿no? Toda la logística necesaria para la producción, tanto de insumos como del producto transportado, el acopio, el acondicionamiento en muchos casos, participa en ASAGIR, principalmente las bolsas son fuertes representantes, y luego viene el principal transformador del grano de girasol, que es obviamente la industria aceitera, que tiene no son muchas, no son muchas empresas, pero están bastante bien distribuidas en el territorio. Hoy en día, casi diría que tienen en algún sentido mejor distribución que la producción. La producción ha quedado como más concentrada y la industria ha quedado un poco más distribuida en el territorio. Y eso, si bien por ahí a algunos industriales les hace doler la cabeza por estar no tan cerca de donde se produce el grano, también plantea la posibilidad de que es muy fácil crecer en producción y aprovechar justamente esa colocación de la industria para poder aprovechar el buen momento internacional que estamos viviendo en la industria de girasol, del aceite de girasol. Luego, finalmente, vienen los exportadores, que son nuestros consumidores finales en el exterior, y el propio consumo interno en Argentina. Respecto del consumo interno en Argentina, hay perdón, me estoy olvidando del sector ciencia y tecnología, que si bien formalmente no es un eslabón de la cadena, sí tiene un peso muy importante como potenciador de todo lo que es la productividad en cuanto al desarrollo de tecnologías de insumos y tecnologías de procesos muy fuertemente vinculados al sector primario, ¿no? Por supuesto que la ciencia y tecnología atraviesa todos los eslabones, pero como sector específico participa en ASAGIR el eslabón ciencia y tecnología fuertemente vinculado a estos dos sectores iniciales de la cadena. Si querés pasamos a la siguiente. La provisión de insumos, como bien dice ahí, y es muy importante recalcarlo, principalmente la que usamos los productores argentinos es genética local. Hay 9 empresas proveedoras de genética y de esas que están en ASAGIR, y de esas empresas hay 7 que tienen programas de mejoramiento o en algún caso de adaptación a algún material importado, pero principalmente la genética que usamos se desarrolla aquí en nuestro país. El girasol no es como los otros cultivos grandes de la región pampeana en cuanto al volumen mundial de producción. Por lo tanto, lo mismo pasa con las empresas que generan genética, ¿no? Obviamente, para un mercado mucho más chico de semillas, hay mucha menos inversión en la genética en girasol. Y eso pasa a nivel mundial y en nuestro país también. Pero bueno, se mantienen en Argentina todos esos programas de mejoramiento que implican mejoras locales y adaptación local de las necesidades de producción, principalmente. Un poco menos de representación tenemos, pero tenemos representación dentro de ASAGIR de los proveedores de agroinsumos, de agroquímicos, perdón, agroquímicos y fertilizantes. Y ahí abajo dice baja participación de la red de distribución, es que en ASAGIR formalmente no tenemos participación importante de lo que son, digamos, las agronomías. Pero bueno, los generadores de tecnología sí están y sí participan.
como bien dice ahí arriba, comparado con los cultivos grandes, volvemos una para atrás, Adi, obviamente tenemos un nivel menor de inversión en cuanto a recursos puestos en la investigación tecnológica y genética en girasol. Está bastante concentrada la industria semillera en cuanto a los proveedores, pero bueno, se va haciendo un proceso dinámico donde muchas veces los picos de concentración son seguidos por otros momentos de mayor distribución de la torta de la oferta genética. Le recuerdo a todos que el cultivo de girasol además en el mundo, digamos, no utiliza eventos transgénicos dentro de sus materiales genéticos. Esto está principalmente debido a una cuestión de percepción de los consumidores que prefieren que este aceite de muy alta calidad, principalmente esto está traccionado desde Europa, no tenga elementos transgénicos. El aceite de girasol lo podríamos asemejar a la carne argentina, ¿no? Nosotros estamos en Argentina muy acostumbrados al aceite de girasol y en realidad es un aceite premium en el mundo. Y como tal, bueno, tenemos esa suerte de poderlo disfrutar. Es un aceite muy apetecible y que conserva muy bien sus características luego de la cocción, de la fritura. Conserva unas características distintivas que lo hacen tener un carácter organoléptico mucho menos definido que el oliva, que no todo el mundo le gusta, y no perder sus características como otros aceites, como el de soja y otros, o como el de colza, que tienen unos caracteres de sabor y de olor que van modificándose y cambiándose a medida que se efectúa la cocción. Dicho esto, pasemos al siguiente insumo, al siguiente eslabón, siguiente slide, es el de la producción primaria. La producción primaria dentro de Asajín está representada en realidad solamente como gremial por la sociedad rural, y participamos dos entidades técnicas, ACREA y APELCID. Hay socios individuales, productores. Ahí hay una mención a que, digamos, llegó a haber hasta 9.000 productores de girasol en Argentina. Hoy creemos que el número es menor, no lo tenemos relevado campaña a campaña, pero este ha sido un número potencial, ¿no? Pasa que el girasol, la zona de producción de girasol ha migrado hacia el norte del país, que en muchos casos implica superficies más pequeñas, y eso tal vez ha aumentado el número de productores de girasol sin que necesariamente se haya visto aumentada la superficie. De todas maneras, como ya había comentado, lo importante es más que la cantidad de productores, es la cantidad de trabajo que eso genera, ¿no? La cantidad de pymes asociadas a la producción y a los servicios. Respecto a la tecnología, bueno, desde hace muchos años, por ahí el girasol fue el cultivo que más dudas había hace muchos años respecto a siembra directa, y está perfectamente adaptado a la siembra directa, tanto como el resto de los cultivos grandes, digamos. Respecto del control de malezas, las principales tecnologías son el CL y CL+, digamos, el lenguaje accesible a los productores, de la forma en que las conocemos, que son eventos naturales encontrados bueno, sobre todo el CL, ¿no? En plantas silvestres, y que fue puesto ese gen natural en muchas líneas de mejora, y que con el tiempo estos materiales han alcanzado muy buenos niveles de rendimiento. Hoy prácticamente no hay diferencia entre los materiales CL y los materiales convencionales. Esta, repito, es una tecnología que no es una modificación genética. El uso de esta tecnología varía también de región a región y dependiendo de la presión de malezas. Nos cabe, en cuanto a las AgTech, las generalidades de agricultura de precisión y
y demás mejoras que le caben al resto de los cultivos pampeanos. En cuanto a siembra de precisión, el avance en aplicaciones dirigidas, y que todavía es un poco incipiente, pero bueno, se va incorporando, como en el resto de los cultivos, todas estas tecnologías. Es un cultivo que cambió su lugar principal de erradicación, ha ido hacia lugares un poco más postergados, un poco más marginales respecto del potencial, y eso ha cambiado mucho lo que hace al manejo y a las expectativas de este cultivo. Desde la asociación, nosotros desde hace muchos años impulsamos todo lo que sean investigaciones para disminuir las brechas entre los rendimientos potenciales de los materiales genéticos que tenemos actualmente y el rendimiento real que estamos obteniendo. Es un trabajo que se lleva desde hace muchos años y nosotros tratamos de difundir a través de nuestras jornadas de actualización prácticas de manejo que levanten los promedios de rendimiento, que levanten los pisos de rendimiento y sobre todo que rompan los techos. El girasol es un cultivo que en general en la percepción y en los números es un cultivo con buenos pisos de rendimientos, un cultivo conservador y que en la percepción del productor no acompaña cuando el año viene muy bueno. Hoy por hoy, para el futuro, el desafío es más romper los techos que subir los pisos. Y bueno, estamos poniéndonos al día con líneas de difusión de tecnologías de procesos y de insumos tendientes a elevar los promedios de rendimiento. Si querés, pasamos a la siguiente. Acá tienen 3 gráficos. El de la izquierda es girasol grano, valores mundiales. Tienen abajo las campañas 2005, 2006, 2018, 2019. A la izquierda están millones de toneladas de producción y a la izquierda los quintales por hectárea de rendimiento. Si ustedes ven, esto es a nivel mundial, repito, estoy hablando del eje de la izquierda, del gráfico de la izquierda. Si ustedes ven, la superficie mundial, en términos absolutos, crece bastante despacio, ¿no? 230.000 hectáreas por año, y es lo que daría esa tendencia para esos 15 años aproximadamente. Y en cambio el rinde ha crecido medio quintal por año. Por eso ustedes ven ese despegue de producción importante respecto de una superficie que, vista desde este punto de vista, parece bastante constante, con un incremento muy leve. Lamentablemente no hemos sido los protagonistas de ese incremento de rendimiento, sino todo lo contrario, pero eso les hablará Jorge más adelante. No le voy a spoilear la presentación, pero no somos los protagonistas principales. A la derecha tienen, para un periodo mucho más largo, de casi 50 años, lo que es en el gráfico de arriba a la derecha, la superficie sembrada de girasol en Argentina, y abajo lo que es el rendimiento. Si ustedes se fijan en el gráfico de arriba, Argentina a partir de los años 80 vivió digamos, una situación de producción que se movía entre los 2 y 3 millones de hectáreas por año de superficie. Luego, a partir del año 95-96, si se acuerdan, unos años de precios agrícolas que se dispararon, y que fue acompañada 2 o 3 años después por una subida muy grande de los aceites. Primero recuerdo que eran trigo y maíz, después pasó a los aceites, y eso nos llevó a un pico máximo de ocupación de área de 4 millones de hectáreas en los años 98-99,
Y después, por un efecto de entrada de aceite de palma, etc., y un tema de Rusia, bueno, temas de mercado, tuvimos una baja de precios lamentablemente muy grande que nos volvieron a nuestra situación inicial de los 2 millones de hectáreas, y a partir de 2008 la excesiva presión tributaria a través de derechos de exportación a todos los productos que se exportaban de la cadena de girasol nos puso por primera vez en muchos años por debajo de los 2 millones de hectáreas, y es la situación en la que hemos permanecido desde ese entonces, ¿no? Lamentablemente, digamos, a partir de un poco antes de 2008, pero a partir de 2008 Ucrania empezó a acelerar su producción, ahí sí reemplazando superficie de otros lugares del mundo e incrementando sus rendimientos, y nos desplazó del lugar central que teníamos en la exportación mundial de aceite de girasol. Pero bueno, este año también una pena, porque estuvimos casi por llegar a las 2 millones de hectáreas, teníamos casi esa intención de siembra, y bueno, por problemas climáticos no alcanzamos ese número, y vamos a estar bastante lejos, lamentablemente, por el problema que hubo principalmente en el Chaco y algo en menor medida en el norte de Santa Fe. Lo que ven abajo es el rinde de girasol. Si ustedes ven, digamos, de los años 70, podemos poner un corte al año 2000, tenemos una subida de rendimiento, producto principalmente de la mejora genética, de la mejor defensa contra enfermedades, y luego esa mayor variabilidad seguramente refleja el lugar donde fue el girasol, a lugares no con tanta aptitud agrícola, sino zonas que llamamos marginales o periféricas, donde la variabilidad de los rindes es mayor, y eso se vio reflejado a nivel nacional, con ese serrucho. De todas maneras, bueno, a partir de 2014, 2015, volvimos y llegamos a una senda de rendimientos que rondan los 2.000 kilos por hectárea, que si ustedes se fijan, no está muy lejos del rendimiento mundial. Nosotros creemos que ahí tenemos un camino para mejorar, ¿no? Puede ser que incrementemos el área, pero creo que todavía nos queda mucho por mejorar en rendimiento por hectárea. Pasamos a la siguiente, por favor, Adi. Bien, transporte y comercialización. Hay referencias a mercados que se las voy a dejar a Jorge Iñaramo. Tenemos mucha participación en la asociación de bolsas de cereales y de comercio. Las principales son socias y participan activamente de nuestra institución. Y bueno, el flete tiene esa característica particular de su baja relación peso-volumen, y eso tiene implicancias en el comercio exterior y alguna implicancia menor en la logística local. Pero bueno, como ahí lo menciono otra vez, el cultivo está en algunas zonas marginales y en algunas zonas donde los cultivos de verano principales, la soja y el maíz, no alcanzan los potenciales de las zonas centrales. Caso típico del sudeste de la provincia de Buenos Aires. La molienda se da principalmente en terminales, aunque hay bastante molienda también en el territorio fuera de los puertos. Y que es muy interesante porque genera una demanda todo el año de producto, no solo en las terminales portuarias, sino en muchos lugares mediterráneos, digamos, de producción, y eso es claramente una ventaja de nuestro cultivo, porque, bueno, por lo que sabemos de los problemas de los puertos, de las terminales, de muchas veces las colas de camiones, etc. Muchas veces el cultivo tiene esa flexibilidad de poder recibir en muchos otros lados. Pasamos a la siguiente, Adi. Bueno, acá creo que te voy a ceder la palabra a vos, Jorge, si te parece bien. Por ahí si hace falta me voy a quedar para un cierre, pero las cuestiones de mercado prefiero que las sigas vos.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ustedes saben que, como decía bien Juan Martín hace un rato, estamos dentro de los aceites que de los grandes graneles mundiales somos de los premium, junto con el aceite de canola, pero con volúmenes bajos y comparativamente con el de soja, por ejemplo. Ustedes saben que se producen en el mundo 54 millones de toneladas de girasol y 360 millones de toneladas de soja. Entonces estamos dentro de entre los graneles, es uno de los aceites más caros. Por supuesto, no participa de las características de otros aceites, el del maní, el de la oliva, el del sésamo y demás, que son mercados mucho más chicos, con una menor participación en los mercados mundiales, pero que en general no son comercializados como graneles, sino como industrializados con marca. Como deberían, digamos, quiero aclarar inicialmente que el precio del girasol se debe al precio de su aceite, en un 85%. Cuando uno muele una semilla de soja, saca básicamente 18% de aceite, y cuando uno muele una semilla de girasol, saca 42 a 54% de aceite. Y por consiguiente, el 85% del precio del grano se determina por su contenido de aceite y sus características. No se comercializa a nivel mundial el girasol como grano prácticamente, solo hay mercados marginales, mercados, por ejemplo, entre Turquía y la Unión Europea, que están ahí cerca, que se mueve el grano por camión. También hay un mercado para el confitero, un mercado para el alto oleico, cuando hay escasez de aceite alto oleico en la Unión Europea porque falla la cosecha, pero en general lo más normal es que se comercialice el aceite de girasol y la harina o el pellet, que es el otro subproducto, que como ustedes saben no tiene la calidad proteica que tiene la soja, y por consiguiente a nivel de precios el valor que tiene es infinitamente más bajo. Por eso, como decíamos recién, el precio del girasol el precio del girasol se determina por el precio de su aceite y no hay un comercio importante. Para que tengan una idea, el comercio de grano no pasa de los 2 millones de toneladas en un mercado que produce 54 millones de toneladas anuales. Eso en cuanto a la característica del mercado. Hay muy pocos países productores, muy pocos países productores. Hoy el mercado de oferta de aceite de girasol está absolutamente dominado por Ucrania, con el 55%, seguido por Rusia con el 26%, y nosotros somos el 5,5%, 6%, depende del año. Llegamos a ser el 7%. Hace 20 años éramos nosotros los dueños del mercado. Ese número que vieron ustedes de 4 millones de hectáreas con 7 millones de producción en la cosecha 98-99, era una demostración de que realmente la industria estaba absolutamente desarrollada, era pionera en el mundo y éramos líderes absolutos con más del 50% del comercio mundial de aceite de girasol. Con eso cambió totalmente. La Argentina desprotegió su sector de producción de commodities con fuertes retenciones. Nosotros mismos arruinamos nuestro propio mercado con el exceso de producción de los años 98-99, que como éramos los dueños del mercado y produjimos más que lo que el mercado estaba por comprar, naturalmente arruinamos nuestro propio precio. Pero en el caso de Ucrania, que nos quita toda la primacía mundial, es un caso de una política persistente de gran protección al sector industrial, con un diferencial arancelario del 10%, que lo mantuvo durante muchísimo tiempo. Entonces, al mantener durante muchísimo tiempo la producción por hectárea de más o menos 11 quintales pasó a 24 quintales. Ucrania empezó a dominar completamente el mercado mundial, por supuesto con la gran rentabilidad de los productores. ¿Qué pasó? Que los otros cultivos fueron cediendo área. Ucrania estaba con 1 millón de hectáreas, hoy está con 6.200.000 hectáreas, 6.200.000 sobre 23 millones de hectáreas agrícolas, y esa conquista se hizo a costa de la ganadería, de la cebada, de la remolacha azucarera y de otros cultivos. Y ahora Ucrania está llegando a una especie de tope o cima
de su producción porque ya está en los rindes más altos y prácticamente no puede expandir su área agrícola porque no tiene más espacio y enfrenta la creciente competencia de las semillas transgénicas de soja y de maíz que, si bien son, entre comillas, ilegales, están entrando cada vez más a Ucrania y están quitándole un poco de ese incentivo. Pero de todos modos, Ucrania está siempre con 6.200.000 hectáreas, produciendo 16 millones de toneladas de las 54 que son las producidas a nivel mundial. Y por eso se justifica que con el 10% de protección arancelaria a su industria, estando cerca de todos, como está el Mar Negro, está mucho más cerca de los mercados consumidores, eso justifica que sean los dominantes absolutos del mercado. Eso no pasó este año, por ejemplo. Este año es un año donde les fracasó, entre comillas, no fue tan grave, pero no anduvo bien la cosecha. Por eso, por ejemplo, este año tenemos la situación de precios tan extraordinaria, inimaginable que tenemos en este momento, porque entre la caída de producción de Ucrania y la caída de producción de la Unión Europea y de Rusia, hay en el hemisferio norte 3,5 millones de toneladas de girasol menos, un 8,3% de caída. Bueno, eso hace que el único proveedor del hemisferio sur que hay importante en el mercado de girasol, de aceite de girasol, que somos nosotros, podamos disfrutar de una gran bonanza de precios que lamentablemente no la podemos aprovechar del todo, por la sencilla razón de que la producción del norte argentino, de Chaco y de Santa Fe, ha venido cayendo en las últimas 2 campañas por razones que voy a contar después. Pero digamos, el mercado de oferta está absolutamente concentrado, el mercado de la demanda es bastante más amplio, cada vez que crecen las clases medias en India, en China, en los países del Medio Oriente, en los países del este asiático, en Marruecos, bueno, va creciendo cada vez más la demanda de aceite de girasol entre los sectores medios, de ingresos medios y altos, que van apreciando la calidad del aceite de girasol para su consumo. O sea, el mercado está mucho más concentrado del lado de la oferta que por el lado de la demanda. Entonces, en este año, no quiero hacerla demasiado larga, la Argentina tiene un gran potencial de crecimiento que no se ha podido expresar porque lamentablemente hace 2 campañas nosotros tuvimos en el norte argentino, en el Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, 720.000 hectáreas de girasol y lamentablemente este año tenemos apenas 240.000, un tercio de lo que teníamos hace 2 años. Entonces tuvimos que sacrificar nuestra participación en el mercado mundial, que podría haberse incrementado para aprovechar esta mejora de precio. Tan importante es la mejora de precio, después lo voy a comentar si es que tengo más tiempo, que aún para el año próximo, aún esperando una producción muy baja y una caída de prácticamente 300.000 toneladas de aceite de girasol que no vamos a poder exportar porque no van a estar, porque lamentablemente no han podido ser sembradas por la sequía en el Chaco fundamentalmente. Aún así vamos a tener un crecimiento de las exportaciones totales de nuestro complejo por el crecimiento fenomenal de los precios. El impacto que ha tenido esta caída a nivel mundial de la producción de Rusia y Ucrania, combinado con la fuerte revaluación del dólar norteamericano de prácticamente el 10%, hace que tengamos un impacto de precios medido campaña contra campaña, que para el año que viene, cuando entremos con nuestra producción argentina con aceites en marzo al hemisferio norte, vamos a tener un precio de aproximadamente 35% más alto que el que tuvimos este año al entrar en la campaña 2019-2020. No sé si yo no estoy muy acostumbrado a los PowerPoint, así que por favor, no sé si lo que dije está más o menos reflejado allí. A ver qué sigue. ¿Cuál es la próxima filmina?
Quería, antes de pasar a ese detalle, que lo puede comentar mejor quizás otro, Juan Martín que yo les quería decir que el precio del aceite de girasol, hay mucho comentario sobre la formación de los precios del girasol en Argentina. Y yo quisiera ser absolutamente claro y demostrar que no hay lo que mucha gente llama una cartelización o algo por el estilo de la demanda, ni mucho menos. Nosotros en el caso del girasol no tenemos en Chicago, no tenemos como la soja, como el trigo y el maíz, un mercado de referencia para el hedging, para descargar el riesgo, para calzarse temporalmente, como es el caso de estos cultivos competidores. Nosotros tenemos solamente la referencia del mercado de Rotterdam, que es un mercado de contratos en firme, es un mercado de exportadores e importadores que cuando ponen un número o un precio es porque están transando mercadería a ese precio, no están vendiendo contratos. Entonces es un mercado que es completamente diferente, pero lamentablemente nosotros como país no entramos al mercado de la Unión Europea, que forma su precio básico en Rotterdam, un precio de importación CIF. Nosotros no entramos ahí por un detalle que recién comentó, estaba en una filmina anterior, que hay restricciones fuertes por los residuos de insecticidas argentinos, de insecticidas usados en Argentina. Después Juan Martín les podrá comentar bien mejor que yo ese aspecto, que yo no lo domino por mi especialización en la economía. Pero digamos, además de eso, hay 6,3% de impuesto al ingreso a la Unión Europea y 4,2% de impuesto a la semilla de girasol cuando entramos con el alto eléctrico. O sea, que estamos discriminados impositivamente y discriminados desde el punto de vista de las restricciones que son, diríamos así, para arancelarias. Restricciones que no tiene Ucrania. Ucrania, todos ustedes saben, tiene una posición geopolítica que hace que se la disputen entre la Unión Europea y Rusia, y por consiguiente consigue ventaja de las dos partes. Y bueno, una de las grandes ventajas que consigue Ucrania es que entra con mucha más facilidad a los mercados de la Unión Europea, y como además está ahí a la vuelta de la esquina, domina absolutamente ese mercado, ¿no? O sea que entonces la formación del precio del aceite de girasol, para que ustedes tengan una forma de guiarse y que la puedan seguir a diario en las páginas de la Bolsa de Rosario, de la Bolsa de Buenos Aires, comienza con el precio del aceite en Rotterdam. Por ejemplo, en este momento el precio del aceite en Rotterdam está $1.030 la tonelada contra 746 que estaba hace prácticamente 5 meses. Ese precio de 1.030 no lo aprovecha plenamente Ucrania, porque tiene también aranceles para ingresar a la Unión Europea. Entonces, el precio que domina en Ucrania es un precio FOB en el Mar Negro. El FOB del Mar Negro de Ucrania es el precio que marca el mercado mundial. ¿Por qué? Porque Ucrania, como dijimos recién, tiene el 55% de la oferta de aceite de girasol del mundo. Ese precio de Ucrania al Mar Negro es el que, convertido por diferenciales de flete, es el que compite contra nuestra oferta de la industria argentina. La industria argentina entra a los mercados mundiales a competir costo y flete con Ucrania en base al precio del Mar Negro corregido por el diferencial de flete. Por eso nuestra industria tiene que basarse en esa competencia para conseguir un precio FOB como el que tenemos en este momento, que por supuesto no es $1.030 la tonelada, sino 975, pero de todo modo es un excelente precio FOB, y a eso hay que descontarle todos los costos internos para poder llegar a determinar el precio FAS teórico o la capacidad de pago de nuestra industria local, que es lo que le paga la industria al productor. Para ustedes habrán visto, están viendo acá que la industria aceitera argentina, la característica que ha tenido en los últimos años es que se redujo en su capacidad de molienda, en el sentido de que hubo empresas señeras en el sector que desaparecieron, que se fueron del negocio, que no estuvieron más en el negocio, porque el negocio era muy interesante cuando había 5 millones de toneladas de girasol, pero cuando bajamos a 2.300.000, evidentemente quedó chico el negocio para la cantidad de empresas que había. Las que ustedes ven ahí en pantalla son las empresas que muelen, y en muchos casos haciendo switch con soja, con
digamos, el girasol en Argentina. Y obsérvese que son 6,5 millones de toneladas al año, cuando nosotros le vamos a dar este año, si Dios quiere, y con mucha suerte y viento a favor, 3 millones de toneladas. O sea, este año vamos a estar prácticamente a menos del 50% de la capacidad total de molienda de esta industria. A ver si podemos pasar a ver qué es lo que sigue. Bueno, ahí está la demostración de lo que decíamos hace un rato, quiénes son los principales exportadores mundiales. Ucrania domina absolutamente el mercado, seguido por Rusia. El único proveedor fuerte del hemisferio sur somos nosotros, que entramos a contraestación, que entramos en marzo. Ucrania entra en septiembre, octubre, Rusia entra en septiembre, octubre. Nosotros aprovechamos esa contrastación, a veces bien y a veces no tan bien, pero cuando uno mira el mercado de Rotterdam puede ver claramente a través de contratos en firme cuál es ese precio futuro, ese long o ese short que puede haber en el mercado, pensando en cuál es el valor actual en el Mar del Norte, mirando la perspectiva de cuál va a ser la producción que va a entrar en Argentina, que va a entrar la Argentina al mercado mundial en 6 meses, a los 6 meses siguientes. Como ustedes ven, es un mercado extremadamente dinámico. No sé, yo quisiera decirles que estamos ante uno de los mercados de commodities más dinámicos del punto de vista agroalimentario que hay en el mundo. En los últimos 10 años tenemos un crecimiento del consumo mundial de aceite de girasol del 5,5% y un crecimiento de las exportaciones, como hay muy pocos países productores, del 9,4%. No hay prácticamente, yo los desafío a que busquen mercados de commodities alimentarios que tengan esas tasas impactantes de crecimiento. Nosotros sí las tenemos en este mercado, que no es grande en sí, pero tiene una tasa de crecimiento sumamente significativa. Hay otros mercados de commodities, como el del litio últimamente, o el de ciertas materias primas, minerales específicos que sirven para la computación y para la alta tecnología, que tienen crecimientos mayores a los nuestros, pero en alimentos y mercados de commodities agroalimentarios somos prácticamente un mercado fortísimo. A ver, ¿qué dice la que sigue? Discúlpenme el desorden respecto al PowerPoint, que es falta de costumbre. Bueno, ahí ven más o menos la composición del mercado, después cuando tengan tiempo de mirarlo con más detalle, pero ahí está claro que el mercado más dinámico de los últimos años, obviamente, es China. China le agrega todos los años 170.000 toneladas año de demanda al mercado de aceite de girasol, ¿no? Así que es evidente de que por ahí viene, y eso que todavía no ha comenzado el gran despliegue de otros países del sudeste de Asia, de Indonesia, de Malasia, de Tailandia, donde por supuesto está la palma. Están muy acostumbrados a la palma, pero cuando empiecen a conocer el mercado de aceite de girasol, se van a dar cuenta de las bondades del producto y van a querer consumirlo cada vez más. A ver la que sigue, que dice. Porque quiero llegar a la parte donde hacemos una proyección. Nosotros, por supuesto, tenemos un mercado de exportación de aceite de girasol granel, un mercado de exportación de productos de pellet, básicamente de harina proteica. Las exportaciones argentinas en el año 2019 de todo el complejo fueron 935 millones de dólares. Mi proyección para los próximos 5 años, si nosotros sabemos aprovechar esto que mencionamos hace un rato, que Ucrania no puede más acrecentar su área demasiado por la fuerte competencia de transgénicos y porque ya llegó a niveles de rendimiento por hectárea muy alto, nosotros pensamos que la Argentina puede ocupar ese creciente consumo y esa creciente demanda de importaciones que no puede ser abastecida por otros grandes proveedores. Hemos estado buscando cuáles son los otros proveedores posibles. Y Rusia no es precisamente un gran sector exportador puro. Rusia se caracteriza por ser un país muy consumidor de aceite de girasol.
y cuando le va bien en su cosecha, exporta, y cuando le va mal, menos bien en su cosecha, básicamente consumen y ponen restricciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque quieren consumir ese aceite. Mi proyección es que nosotros podemos llegar a pasar de 935 millones de dólares de exportaciones de aceite argentino, de aceite de girasol, y de todos los demás subproductos, a 2.037 millones de dólares, más que duplicar, 125%. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Crecer durante los próximos 6 años en 100.000 hectáreas por año. El mundo va a necesitar cada vez más aceite de girasol. Nosotros podemos dárselo porque crecer 100.000 hectáreas por año es pasar prácticamente a 2.400.000, 2.500.000 hectáreas. Y nosotros tuvimos en la campaña 2006-2007 esa cifra, 2.600.000 hectáreas. Quiere decir que no estamos hablando de un proyecto utópico, imposible, difícil de realizar. Estamos hablando de un área que ya tuvimos en el año 2006, 2007, o sea, hace 14 años. O sea, la Argentina es un gran proveedor futuro de este mercado de creciente dinamismo, que este año se ha expresado con unos precios extraordinariamente altos y que por suerte, crucemos los dedos, de acuerdo a lo que dicen los mercados de futuro, que son, insisto, contratos en firme en Rotterdam, ese precio no va a bajar, va a seguir en torno a los $1.000 la tonelada, un precio que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, prácticamente desde la crisis de 2008-2009. Con esto creo que más o menos estamos terminando, no sé si queda algo más. Obviamente la Argentina tiene un mercado de refinado, un mercado de envasado, abastece un consumo interno de aproximadamente unos 11 litros por habitante y por año. El consumo aparente, que mide el consumo local más lo que se exporta a países limítrofes, donde básicamente entramos por beneficios arancelarios de ALADI o de Mercosur, el caso de Chile, que es un mercado donde estamos muy presentes. Ese consumo aparente, digamos, de molienda que va a la botellita, para decirlo de alguna manera, eso alcanza a los 16 litros en total. De esos 16 nosotros nos comemos 11,40 y el resto lo exportamos a países limítrofes. Esa es la estructura. Tenemos una capacidad de crecimiento muy grande, sobre todo a medida que vayan creciendo las clases medias mundiales. Y para terminar y no aburrirlos tanto, muchos productores argentinos estuvieron muy entusiasmados con el Alto Leyco. Después Juan Martín le puede contar mejor que yo por qué estuvieron entusiasmados por el mercado de Alto Leyco. El Alto Leyco tiene una característica muy específica, aparte de su composición de ácidos, y es que es usado básicamente para los snacks y para las comidas rápidas, para los McDonald's, para los fast food. Bueno, el mercado de Alto Leyco este año, lamentablemente, pese al entusiasmo inicial, fue totalmente destruido por el COVID. El COVID hizo que la gente se fuera a su casa y no fuera más a los fast food. Entonces, lamentablemente, el mercado, que pintaba con unas primas espectaculares de 30, 40, 50 dólares por tonelada, bueno, lamentablemente se pinchó, cosa que no, como le digo, no ocurrió con el aceite común, el aceite linolénico, donde no hubo ninguna clase de problema y tuvimos, afortunadamente, entre comillas, la suerte de que le fue mal al mismo tiempo a Rusia y a Ucrania la cosecha, por eso tenemos los precios que tenemos. O sea, perspectiva para los próximos meses, para el Alto Leyco, bueno, depende del COVID. Pero el Alto Leyco es un mercado chico, digamos, un mercado muy limitado, muy europeo, ¿no? Más que asiático, es europeo. Y para las perspectivas para los mercados de aceite linolénico, el aceite común, de girasol, son realmente brillantes y no van a cambiar, difícilmente cambien, porque por algo están los precios fijados para el periodo marzo-agosto del 2011 todavía en niveles de $1.000 la tonelada. He dicho. Como verán, no soy bueno para los PowerPoint. Bueno, esa la quiero comentar porque es interesante. Siempre se habla de que el productor recibe poco del precio del aceite de la botella, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hecho un estudio
que más o menos determina que el valor comercial del aceite de girasol, incluido el IVA, en una góndola, en una botellita, el 40% son impuestos. El 30% es el costo de la comercialización. Ustedes saben que los supermercados en general tienen un margen de distribución que incluye costo de mano de obra, impuestos, luz, electricidad, seguridad, etcétera, 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 que marcan con un precio, incluido el flete, que va desde un 24% los que son más eficientes a un 35% los que son menos eficientes. Por eso el 30% del costo de comercialización de una botella de aceite es el margen de comercialización del supermercado, que por supuesto parte son costos propios y parte son costos impositivos aparte, ¿no? Y entonces lo que queda para la botellita propiamente dicha es el 30% del valor comercial del aceite, y dentro de ese 30% solamente el 60%, o sea 18% del total, es el valor que recibe el productor. O sea, cuando mucha gente dice, bueno, ¿cuánto es el trigo en el precio del pan que yo compro? Bueno, acá, ¿cuánto es el grano cosechado dentro del precio del aceite? En la botellita es el 18%, que después de la molienda y de todo el proceso de transformación y de refinación, alcanza el 30% del aceite elaborado. Todo el resto son impuestos y gastos de comercialización. Y por supuesto, ahí no puedo omitir decirles, comentar la situación actual. La señora Paula Español está llamando vertiginosamente y con mucha enjundia a la industria argentina del aceite, sobre todo la de girasol, que es el aceite premium en este sentido, por lo menos en tamaño de mercado, con esos 521.000 litros, 521, sí, por esos 11 litros por habitante que consumimos nosotros. La señora Paula Español nos está llamando para fijar precios máximos y si no, precios cuidados, porque bueno, se enteró, como no podía ser de otra manera, que como les decía yo hace un rato, en lugar de haber 720.000 hectáreas de girasol en el norte, como hubo en el 2018, este año va a haber solamente 240.000. Por eso, y ya ahora sí termino, por eso ahora claramente tenemos unos precios al productor que, bueno, Salas, Juan Martín les podrá contar, están bastante contentos. La comercialización, como todo el mundo sabe, desde el punto de vista de la cosecha vieja, está muy lenta, porque como pasa con todos los otros productos, nadie quiere desprenderse del grano para pasarse a una moneda que no sirve casi para nada. Y desde el punto de vista de la comercialización de la cosecha futura, está extremadamente ágil. En lugar del 8% de cosecha futura vendida como había este año, a esta altura del año pasado, ahora estamos en 19,4% de la cosecha futura vendida. Y no solo eso, sino que además el 97% está con el precio fijado. Termino con el valor total. Este es un cálculo que hicimos, que vamos actualizando en la medida que podemos. Para el productor, el movimiento económico son 1.225 millones de dólares. Nosotros vendemos aceite refinado tanto en el mercado interno como en los mercados de países limítrofes, donde hay que incluir los impuestos, porque no se puede saber cuánto hay de impuestos metido ahí adentro. Nosotros vendemos aproximadamente 1.330 millones de dólares. El valor agregado de la cadena es el 45% del valor total de la cadena de girasol argentino. El valor agregado son 926 millones y el valor total de la cadena es 2.023 millones de dólares. Ese es el movimiento que creamos y que implica que 35.000 personas como mínimo, sin incluir los empleos indirectos de las cadenas de supermercados, de algunos proveedores de insumos, etc. Ese es el movimiento económico del girasol. Imaginen ustedes un sector que pudiera mover 50% más de lo que mueve esta cadena, sería de lo que mueve ahora esta cadena. Y esto es perfectamente posible y fácil de alcanzar, como decíamos hace un rato, incrementando rápidamente el área sembrada y mejorando los rindes de girasol. Creo que ya ahora sí está buena hora que termine este PowerPoint, porque ya no sé más qué decir. No, Juan Martín,
Ahora sí estoy activado. Este es un resumen final de lo que es la agenda internacional de la cadena de girasol argentino, la filmina anterior que estaba. No sé si vale la pena entrar en detalle, pero a grandes rasgos, como comentaba Jorge, la India y China, sobre todo en el último tiempo la India ha sido el tractor de la demanda internacional. El girasol en sí, por ser un producto natural, por su relación con las abejas y toda una serie de percepciones del público, en la India particularmente, ha crecido mucho su consumo. Cuando entre fuerte China y como decía Jorge, no me quiero pisar, pero los países de Asia, esperamos mayor tracción todavía. Para la cadena es importante entrar a Europa, no tanto necesariamente por el mercado en sí, que es buenísimo, pero por la implicancia que tiene entrar en Europa, por la implicancia que tiene volver a Europa en cuanto a muchas de volver a dialogar con Europa respecto del códex, respecto de mucho de lo que es la normativa del girasol y del aceite de girasol, porque obviamente que la legislación europea y los estándares europeos son copiados lógicamente en muchos países del mundo. Entonces para nosotros es importante. El acuerdo Unión Europea-Mercosur tenía una equiparación en cuanto a Ucrania para nosotros, dejar de tener un arancel preferencial para Ucrania, o más correctamente perjudicial para nosotros, es parte de la agenda. Bueno, y después hay muchos otros países y convenios, lo que se habla de México, de Colombia, de Perú, como posibles mercados, y bueno, ahí está el desafío de la cadena. Un párrafo para los amigos confiteros que son parte de ASAGIR. No es parte específica de esta charla, pero forman parte de ASAGIR. Son escuchados, son un negocio bastante diferente, agregan valor ellos de otra manera. Tienen cerca de Ucrania, en Bulgaria, Rumania y Moldavia, países de los Balcanes, ahí está el corazón productivo del confitero a nivel mundial. Tienen también ellos un desafío grande para poder aprovechar, en este caso sí, a China, que se ha transformado en el gran, en algún sentido, productor y también importador de girasol confitero. Pero bueno, creo que con esto dimos un panorama. Adalberto. ¿Querés que siga pasando slides? ¿O estás bien ahí, Juan Pablo? No, creo que estaba el último. Me parece que es eso nada más. Podemos ir a las preguntas. Sí, digamos. Exacto. Bueno, hay algunas preguntas para contestar por ustedes. Dice, ¿qué peso tiene lo orgánico en la cadena del trigo? ¿Cuánto influye en la comercialización? Debe ser en la cadena de girasol. Sí. Porque la de trigo no lo sabemos. Y la de girasol, yo no tengo datos. Estoy viendo entre los asistentes a algún otro integrante de la cadena, si tiene datos específicos de lo que es orgánico en girasol. Pero no te puedo responder yo, sí. No te puedo responder si siquiera es un nicho actual. Ok, girasol. Sí, yo diría que no es relevante, Juan. Que no es relevante en cantidad. Ok, sí. Tal cual, no lo tenemos ni siquiera visto como relevante. Bueno, ¿alguna consideración final que quieres hacer, Juan Martín?
Bueno, sí, quiero hacer la primera consideración es muchas gracias por escucharnos, por estar presentes. Nosotros somos optimistas, Jorge es muy optimista, nosotros somos optimistas respecto de Girasol. Yo creo que el pecado común del agro, ¿no? Por ahí no hemos sabido comunicar la calidad del producto que tenemos y que consumimos en Argentina. Es realmente un producto premium. Y estamos produciendo este producto premium para el mundo por errores propios y por lo de siempre de Argentina. Hemos dejado que otros crezcan y ocupen nuestro lugar. Bueno, Argentina sigue teniendo oportunidades. Nosotros tenemos en los próximos 2, 3, 5, 10 años más oportunidades todavía. Se nos da otra oportunidad. Creo que sería un error no capturarla. Es una lástima porque hemos perdido el productor de girasol, que se corrió a otras zonas, hemos perdido empresas girasoleras, empresas de semillas, hemos perdido empresas industrializadoras. Es una pena, es un pecado haber perdido todo eso. Pero estamos vivos y desde la asociación tratamos de prepararnos para ese salto que creemos que va a venir. Ese salto permanente de producción y exportaciones que necesitamos nosotros y especialmente el país. Muchas gracias, Juan Martín, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos ustedes por estar presentes en este nuevo encuentro del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Bueno, será hasta la semana que viene. Gracias. Tengo una pregunta. Sí, la mitad sí, Susana Merlo. Susana, la mitad. Espera que te voy a veces es el 45%, a veces es el 55-60%. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quedamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Gracias. Gracias.